Hola comunidad de Antibióticomanía, me encuentro en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, donde vamos a recibir información muy valiosa en el ámbito de la investigación y clínica de los antibióticos por parte de dos microbiólogos que yo diría son atípicos, porque ellos se desempeñan profesionalmente fuera del laboratorio clínico. Así que acompáñenme. Y bueno, aquí ya me encuentro con el doctor Pinto. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Entonces vamos a conversar un poco de, bueno, un poco no, bastante de todas las investigaciones que usted ha estado realizando en todo este trayecto de su carrera profesional. Bueno, sabemos que usted ha trabajado en el desarrollo de nuevos antimicrobianos y cuéntenos, ¿cómo ha sido estos avances en el campo y cómo podrían ayudar en el ámbito clínico? Muy bien, bueno, agradecer más bien por la oportunidad de compartir lo que nos gusta hacer, que es investigación. En nuestro caso, somos un equipo de trabajo en microbiología ambiental, es decir, estudiamos las bacterias de la naturaleza, no las que causan enfermedades, pero sí, por la necesidad que hay, como usted conoce, de tener nuevos antibióticos, nos orientamos hacia aquellas bacterias que protegen, por ejemplo, a los insectos de enfermedades. Entonces, los patógenos están en toda la naturaleza, no solo los humanos. Los insectos no pueden ir a la farmacia, ¿verdad? O al médico. Entonces se asocian con bacterias y estas bacterias, a cambio de un hábitat y nutrición, pues producen antibióticos. Estos antibióticos, que son para combatir las enfermedades del insecto, en ocasiones tienen capacidad también de combatir a los patógenos humanos. Entonces, en eso trabajamos nosotros, en esa, digamos, inicio de la cadena de producción, que es tratar de identificar bacterias que produzcan compuestos novedosos. Una vez que sabemos que una molécula es novedosa y tiene un potencial interesante, luego vienen todo un montón de pruebas que conocemos como las fases preclínicas. Entonces ahí se hace mayor purificación, ensayos en cultivo celular, eventualmente modelos animales. Y conversando un poco con respecto a lo que es la resistencia, con estos nuevos diseños de antibióticos, ¿qué tanto afecta esta resistencia o no se ha visto como que genere tanta resistencia antimicrobiana? Excelente pregunta. La resistencia a los antimicrobianos es un problema muy grande, sí. Pero en efecto, entre más lo entendemos, mejor lo podemos combatir. Entonces, un gran cambio que yo he visto en mi carrera desde que empecé a el momento actual es la disponibilidad de los métodos ómicos, como la genómica, proteómica, metabolómica. Entonces, podemos entender específicamente los genes y los mecanismos responsables de la resistencia. Y ya hay medidas de mitigación. Sin embargo, nos siguen faltando nuevas opciones terapéuticas. Por eso es tan importante el descubrimiento. Y en efecto, tenemos una barrera de costo, pero también una barrera científica, que es encontrar esos mecanismos que puedan generar menos resistencia. Claro. Entonces, se busca que sean, ojalá, combinaciones que tengan varios blancos, lo cual reduce la presión de selección para adquirir una mutación que genere resistencia. Es decir, si el blanco del antibiótico es muy específico, es más factible que por cuestiones del azar, puesto que la evolución es al azar, pues aparezca una mutación que haga esa bacteria resistente. Sí. Pero si hay múltiples blancos, ese riesgo se reduce. Entonces hacia eso es que va evolucionando el campo, hacia terapias más específicas, más dirigidas. Pero de nuevo, enfatizar que lo básico sigue siendo un enorme problema. Necesitamos más antibióticos y necesitamos urgentemente mejorar la manera que usamos los que tenemos. Eso sigue siendo esencial. A pesar de los avances de la ciencia, seguimos dependiendo de que las personas los usen bien. Sí, la parte de la educación. Correcto. Ese es un problema que sí, que es complicado porque todo el mundo quiere usar antibióticos para todo y bueno, eso también es parte de lo que son estas
esas preguntas. ¿Cómo cree usted, doctor, cómo se podría mejorar la investigación de nuevos antibióticos acá en Costa Rica? ¿Se podría hacer eso? Sí, claro. Lo primero es que se necesitan más recursos, Claro. porque no tenemos un programa nacional de inversión en búsqueda de nuevos antimicrobianos. Sí. La Universidad de Costa Rica es la institución que financia la mayoría de las investigaciones. Claro. Y los financiamientos son muy cortos. Entonces, en nuestro caso, dependemos de la cooperación internacional. La universidad nos da la plataforma para aliarnos con otras universidades de alto nivel, en nuestro caso con la Universidad de Wisconsin, y con ellos ejecutamos esas partes que son más caras. Entonces, esta es una relación ganar-ganar, ya que ellos acceden a nuestra biodiversidad y nosotros a los equipos y los recursos que ellos tienen. Y todo esto se hace dentro de un marco, una legislación, que es la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, que entonces asegura que si hay algún licenciamiento, si alguna molécula llega a generar recursos, parte de esos recursos regresan a nuestros ecosistemas, regresan a la protección de nuestros bosques y de las reservas, todo lo que genera que mantengamos la biodiversidad. Entonces es un buen trato, pero no limita, sí, pero no limita mucho, porque no tenemos independencia. Entonces es algo que carecemos, una política de inversión en innovación que incluya la ciencia básica, ya que los financiamientos que hay son para innovaciones que no requieren un presupuesto muy grande. Muy alto, entonces todo esto queda prácticamente por fuera. Y bueno, doctor, sabemos que uno de los trabajos más destacados fue el descubrimiento de la selvamicina en el 2016. Entonces, ¿cómo fue ese descubrimiento de este antibiótico a través de las hormigas? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia muy bonita a través de un equipo multitransdisciplinario. Nosotros colaboramos con la Universidad de Wisconsin, ellos a su vez colaboran con la Universidad de Harvard. Y en esa triangulación se encontró esta nueva molécula en hormigas de la Estación Biológica La Selva. Por eso se le puso selvamicina. Y a raíz de ese descubrimiento, pues hemos establecido una colaboración que ya lleva 6 años en ejecución. Esperamos lograrla renovar de esa colaboración. Ya han salido múltiples tesis, publicaciones. Entonces esto no hay que verlo solo como el antibiótico, el producto que se puede generar, sino también como la capacitación y las oportunidades que genera para las personas estudiantes de tener un entrenamiento de alto nivel que luego aplican en su práctica profesional, ya sea que vayan a la academia o a la industria. El poder participar de este tipo de proyectos complejos con diferentes profesiones te prepara muy bien para lo que es la vida real. Es correcto. Y bueno, quería saber si nos puede mostrar un poquito de la parte del laboratorio y las hormiguitas también. Por supuesto. ¿Podemos? Vamos para allá. Vamos para allá. Gracias. Entonces, las zompopas cultivan un hongo, como ven, con las hojas que cortan, pero ese hongo tiene enfermedades, igual que el maíz, los frijoles, que nuestros cultivos tienen enfermedades, pues el cultivo de las hormigas también. Entonces, esa bacteria que vimos en el cuerpo de las zompopas de este tipo, que se llama Acromirmex, eso blanco, esa bacteria, lo que hace es producir antibióticos que controlan las enfermedades del cultivo de las hormigas. Es como decir que las hormigas contratan a las bacterias para que le protejan su cultivo y a cambio le dan comida que exudan de su propio cuerpo. Es decir, la bacteria está creciendo porque la hormiga le echa alimento. Tiene unas glándulas ahí y le secreta los nutrientes. Entonces, cada vez que el hongo tiene una infección, las hormigas que tienen la bacteria la aplican en la zona infectada y proceden a
a cerrar esa parte o a quitar el componente del hongo dañado y continuar con el cultivo. Es decir, en efecto tienen un uso adecuado de los antibióticos, que los usan solamente cuando los necesitan. Todo esto es el hongo que crece en las hojas que ellas le llevan, y luego las hormigas cortan el hongo para alimentarse. Y las que ves con partes blancas como esta, esa es la bacteria de la cual ellas derivan los antibióticos. Bueno, entonces ¿Y la reina de ellas? La reina no es tan grande como esta, y usualmente esta se llama ata, ata cefalotes. Ata es el que hace, esos son poperos enormes, mientras que Acromirmex Acromirmex puede tener 500,000 de hormigas, o sea, un montón, pero ata 5 millones, sí, exacto. En ata no se le ve la bacteria como en Acromirmex, pero sí la tiene en una estructura que se llama el bolsillo infrabucal, que es una parte detrás de las mandíbulas que usan también para desinfección. ¿Cuánto tardan ellos en producir como? Ellas trabajan todo el tiempo. Ahora, para reproducirse una vez al año, hacen reinas con alas y machos con alas. Entonces, esos se llevan un pedacito del hongo y salen volando, se aparean en el aire y luego vuelven a la tierra a empezar una nueva colonia. Ya como al mes nacen las primeras hormigas. Un sonpopero grande, maduro, le puede llevar unos 3 años en alcanzar ese tamaño. Ahora, la ventaja de estas hormigas para trabajar con ellas, como usted vio, las puedo agarrar y demás, porque ellas, el abdomen está modificado para comunicarse. Por eso está vibrando, no para inyectar veneno, para defenderse. Entonces también las convierte en un sistema muy adecuado para educación, actividades educativas. Sí, exacto. Nosotros tenemos una página de divulgación que se llama sonpopas.com, donde contamos un poco de esta historia. Ahora, en el componente de antibióticos, entonces nosotros partimos de los insectos. En el caso de estas hormigas, está muy claro dónde está la bacteria. Sí. Pues tomamos la hormiga y obtenemos un cultivo, lo ponemos en medio de cultivos específicos. Todas esas cajas que ven incubándose son las cajas donde están creciendo estas bacterias. Estas bacterias que hacen antibióticos se llaman actinobacterias. Son bacterias que duran mucho en crecer. E. coli, la más estudiada, dura un día. Esta, por ejemplo, la de las hormigas, que se llama pseudonocardia, dura al menos 2 semanas, usualmente 3. Entonces son bacterias que crecen muy lento, pero tienen muchos metabolitos, genomas más grandes. En el mundo de los animales sería como un elefante. Este tipo de bacterias tiene genomas grandes, dura mucho en crecer y hace muchas cosas desde el punto de vista de productos naturales. Mientras que E. coli, las bacterias que nos enferman serían así como las moscas. Crecen muy rápido, no tienen genomas tan grandes y se especializan en unas pocas funciones. En el caso de los patógenos, lamentablemente, pues causarnos enfermedad. Muy bien, entonces después de que se incuban, hacemos una serie de bioensayos donde tomamos las bacterias de las hormigas o los grillos o el suelo, dependiendo de la fuente, y los enfrentamos a microorganismos indicadores, es decir, a microorganismos relacionados con los patógenos humanos, pero las versiones que se pueden trabajar en el laboratorio. Entonces, eso es un primer tamizaje. Si podemos ver si las bacterias de los insectos podrían tener aplicación contra bacterias de interés humano. Si pasan ese primer filtro, entonces hacemos pruebas confirmatorias para seleccionar las que tienen mayor actividad. Luego de ese segundo filtro ya pasan a la caracterización química, donde lo que ellas producen se empieza a separar en diferentes fragmentos y se empieza a ver en qué fragmento está la actividad del antibiótico. Cuando ya se logra eso, que no es fácil, es también bien complejo, pero usted ya sabe, en esta parte del extracto está el antibiótico, viene toda una parte de caracterización. Una vez que se conoce la molécula, si es algo conocido, hasta ahí llegó la investigación,
Pero si es algo diferente, entonces pasa a modelos in vitro, que es cultivo celular, o animales, donde vamos a probar que sea seguro, que no sea tóxico y que sea efectivo en controlar el microorganismo de interés. Y ya si pasa todos esos filtros, entonces podría llegar a una fase de ensayos clínicos. ¿Cuánto tarda todo eso? Todo eso tarda en promedio 15 años. Sí, son procesos muy largos. Por ejemplo, selvamicina, que como usted apuntaba, se descubrió en el 2016, todavía está en fase preclínica. Es decir, lleva 8 años recorriendo lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Ese es el término, porque la mayoría de estos compuestos no llegan al mercado, es decir, fallecen en este camino. Pero selvamicina continúa con vida, es decir, no ha salido del Valle de la Muerte, pero tampoco ha sucumbido en los diferentes análisis. Así que es un tema que continuamos investigando. Bueno, doctora, agradecerle muchísimo por su tiempo, por recibirnos y, bueno, educarnos en la parte de pues, esta novedosa invención con respecto a lo que es la parte antimicrobiana. Y bueno, le deseamos muchos éxitos en lo que resta de su carrera y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a conversar con el doctor Moisés Rodríguez, que nos va a hablar más que todo con respecto a la resistencia antimicrobiana en el campo clínico. Acompáñenme. Hola, buenas, doctor. Bienvenidos. Gracias. Permiso. Bueno, aquí les doy la bienvenida al laboratorio de psiquiatría genética del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Yo soy el doctor Moisés Rodríguez, microbiólogo. Acá en el laboratorio de psiquiatría genética trabajamos muchísimas enfermedades de genética humana, como son esquizofrenia, bipolar. También trabajamos alcoholismo, ahorita estamos viendo ancestría genética. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre resistencia antimicrobiana en el contexto de salud pública. Bueno, estamos acá con el doctor Rodríguez, quien vamos a conversar un poco más sobre el aspecto más clínico con respecto al tema de los antibióticos. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Un gusto. Y bueno, ¿cómo podría describirnos cómo impacta la resistencia a los antibióticos con respecto al entorno clínico? Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir hasta acá para hacer la entrevista. La resistencia antimicrobiana en el ámbito clínico es un problema actualmente muy serio. Yo lo veo como una línea de acción. Si el paciente presenta una bacteria con resistencia antimicrobiana, se le va a complicar el tratamiento. Si se le complica el tratamiento, va a tener una probabilidad más alta de estancias hospitalarias más altas. Y al tener estancias hospitalarias más altas, esto conlleva un costo elevado, por ejemplo, en un sistema de salud solidario como el de nuestro país. Entonces, de entrada, ahí ya vemos un problema para el paciente, para la salud pública, para el sistema de la caja, para el médico que se le va a complicar tratar a ese paciente, es un problema para todos. Además, todos estos pacientes que no están resolviendo con antibióticos tradicionales, que tienen que ser desviados a bacteriología o a especialistas, se están juntando todos en los servicios de especialidades hospitalarias. ¿Qué significa esto? Que estamos juntando todos los problemas. Y estas bacterias resistentes o multiresistentes se vuelven después nosocomiales. ¿Qué significa que sea nosocomial? Que son enfermedades que el paciente entró al hospital sin ellas y se contagió dentro del hospital. Entonces, tengo un paciente con estafilococos meticilina resistente y en la cama de la par tengo un paciente que tiene otra cosa totalmente distinta y se contagia del staph meticilin resistente, eso es una infección nosocomial. Entonces, el tratamiento va a tener que ir más allá solo del paciente. Entonces, cuando se detecta
un multiresistente o un resistente a algo que no sea de primera línea, además de todo el problema de salud, tenemos que ver cómo aislar a ese paciente para que el problema no se haga más grande en el hospital. ¿Qué papel juega el personal de salud en la prevención con respecto a lo que es la resistencia microbiana? Totalmente. El personal de salud considero que es el que mejor entiende el problema y por tanto es el que debería abordar el problema. El personal de salud, entiéndase no solo en hospitales o clínicas, porque tenemos que ver también personal de salud en Ministerio de Salud y otras entidades reguladoras. Ahora, podríamos empezar a abordar el caso en el EVAIS. Entonces, en el EVAIS, que el médico del EVAIS entienda que no puede enviar antibiótico de amplio espectro a todo. Ahí comenzamos, desde ahí tenemos que comenzar. El médico general en EVAIS no puede enviarle amplio espectro a todo. Tiene que ir reduciendo a ver realmente cuál es el problema. Sí. ¿Por qué? Porque para el médico a veces es muy fácil nada más enviar un antibiótico a amplio espectro. La gripe no es una bacteria. Exactamente. No hay por qué estarle dando Exacto. antibióticos a una infección viral. Esa es otra. Entonces, además de que no le podemos estar dando amplio espectro a todo, tenemos que saber identificar cuándo una infección es viral, cuándo una infección es parasitaria y cuándo una infección es bacteriana. Exactamente. Entonces, la correcta identificación es lo primero. Ahora, también la sensibilización del médico. El médico tiene que educarse y entender por qué esto es un problema. Esto en EVAIS. Muy bien, entonces, trasladamos ahora el caso a hospital. En hospital, el médico especialista generalmente lo aborda mejor, pero tenemos este problema de las enfermedades nosocomiales. Entonces, puede ser un brote. Es bien conocido que Clostridium difficile, por ejemplo, es un problema nosocomial en los hospitales de este país. Por decir un ejemplo, Pseudomonas multiresistente es un problema en este país. Entonces hay que abordarlo ahí. Pero lo que normalmente el médico pierde de vista, o en general el personal de salud, es que fuera de EVAIS y hospitales hay que regular. Porque hay muchísimos estudios que encuentran genes de resistencia en aguas residuales. Y no se cuestiona, ¿por qué hay un gen de resistencia en aguas residuales? Ahí hay un problema. Sí. Tenemos que empezar a ver por qué y regularlo. Este país consume muchísimo antibiótico de forma profiláctica en veterinaria. Entonces, el productor, y eso es algo que ya se tiene que regular y ver qué hacer al respecto. El productor muchísimas veces, para que el chancho crezca más fuerte, le inyecta antibióticos profilácticamente. Entonces, las heces del cerdo llevan metabolitos antibióticos. Entonces, las aguas residuales ahí van a estar haciendo una presión selectiva sobre genes de resistencia. Esas aguas residuales pasan luego a cuerpos de agua. Las bacterias tienen algo muy interesante, que las bacterias pueden compartir su ADN. Entonces, yo consigo un gen de resistencia en un plásmido y yo se lo doy a mi compañero y ahora él también es resistente. Entonces, en estos escenarios en donde empiezan a hacer presión selectivas, se empiezan a compartir genes, caen a cuerpos de agua, luego eso puede llegar a la población general. Entonces, no es solo problema de EVAIS, no es solo problema de hospital. El problema no es que le estemos dando amoxicilina a una gripe. El problema es más amplio que todo esto. La regulación tiene que venir de la mano de monitoreos constantes. Lo complicado del monitoreo es que es económicamente muy caro. Pero ya en Costa Rica hay estudios del centro de investigación, hay un centro de investigación del TEC que ha encontrado estos genes de resistencia en aguas residuales, aparte de otros genes de patógenos en cuerpos de agua de desecho de gran área metropolitana. Entonces ahí podemos empezar a estar haciendo correlación entre los brotes epidemiológicos que están ocurriendo en el gran área metropolitana, que si no me equivoco el GAM es como el 20% de la población del país, creo que puede ser un poco más, entonces ahí estamos monitoreando mucho. Doctor, ¿cuáles son las infecciones más difíciles de tratar cuando hay una resistencia microbiana?
Son más comunes. Sí. Pseudomonas, Ujú. típicamente Pseudomonas es muy multiresistente. Otra de las que tradicionalmente siempre ha sido muy resistente es el Staph meticilin resistente. Ujú. Pero más allá que eso, digamos, pensemos que penicilina Ajá. se descubrió en 1928. Ujú. O sea, no tenemos 100 años de tener penicilina. Exacto. Y la resistencia a beta-lactamasas va más allá del típico meticilin resistente. Ujú. O sea, es que Staph, siempre ha habido Staph y Staph meticilin resistente. Pero el tema aquí es, y Pseudomonas, por ejemplo, siempre ha sido muy multiresistente. El tema más allá como de estas típicas Ajá. es que ya las no típicas también son Son resistentes. resistentes, exacto. Un caso muy interesante en resistencia es tuberculosis, Ujú. porque tuberculosis tiene un esquema que ya es muy complicado. Cierto. Porque la medicación de tuberculosis es de meses, o sea, los antibióticos de tuberculosis es de meses. Es de meses, sí, es Y muy cuando prolongado. aparece un micobacterio en tuberculosis resistente a antibióticos, Ujú. el esquema se puede extender a más de un año, año y medio con antibióticos. Sí, es muchísimo ¿Cómo tiempo. logra uno adherencia al tratamiento en un paciente por año y medio? Sí. Si ya es difícil Por 7 días. si ya es difícil por 7 días. Sí. En tuberculosis es difícil porque es un tratamiento de 3 a 6 meses. No sé cómo lo tiene ahorita la caja según el caso. De 3 a 6 meses es el esquema de tuberculosis. Ujú. Y todavía ampliarlo, porque él es resistente, complica mucho. Entonces está como esto de las que son típicamente resistentes siempre y las que no eran resistentes y ahora son sí. resistentes. Sí. Además, por ejemplo, Pseudomonas era resistente a, no sé, a 7, 8. Ahora Pseudomonas, hay Pseudomonas resistentes a todo lo del test. Wow. Y hay fotitas de las placas de cultivo, Ajá. de prueba de sensibilidad a antibióticos, Ujú. completa. Y uno dice, ahí hay 8 antibióticos distintos, ni siquiera es que son 8 betalactámicos, no. 8 antibióticos que actúan en distintos sitios de acción y las pseudomonas creciendo como si fuera, Sí, como si fuera alimento, más como si bien. fuera el caldo de cultivo precioso sin nada. ¿Qué prácticas cree que se han implementado en las clínicas o en los hospitales para reducir la propagación de bacterias resistentes o de bacterias propiamente? Ahora, dichosamente, se ha tratado de educar al médico. Ujú. Entonces, ya el médico está más consciente de que ante un virus, el antibiótico no va a hacer nada. Ujú. Entonces, esta reducción de un uso responsable, se le llama, Exacto. un uso responsable del antibiótico. Ujú. Entonces, se educa, se hacen protocolos, se limita, porque en farmacia no te van a despachar un antibiótico de última línea a un médico general en un EVAIS, ya no se lo despachan. Todos estos Ya está más controlado. más controlado, Ujú. exactamente por esto, para el uso responsable Sí, de los claro. antibióticos. Ujú. Entonces, toda esta creación de protocolos es lo que yo veo que se ha hecho y que era lo que tenía que haberse hecho en los hospitales. O sea, el uso controlado de todo esto. Entonces, todo este es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto. Completamente. Sí, es interdisciplinario. Claro, totalmente interdisciplinario. Entonces, eso es lo que sé que se ha hecho y esas son como mis perspectivas de lo que debería hacerse a futuro. Y la educación y la conciencia, este tipo de cosas, entrevistas de resistencia para que el médico haga conciencia de que esto es un problema real, son muy importantes. Sí, claro. Y bueno, esta entrevista va dirigida también Claro, a una a médico comunidad general. y no solo médicos, sino también a personas externas de lo que es el área del campo de la medicina y bueno, todo lo que es salud. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a educar, nosotros como estudiantes. Claro. Eso es una retroalimentación que tal vez uno la va aprendiendo en el transcurso de la carrera, pero es bueno transmitir justamente esto a las demás personas, porque mucha gente pues tiene el mal concepto de todo lo que hemos estado hablando, de que antibióticos para todo, cuando no es necesario. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirnos y darnos toda esta cátedra con respecto
sí, a la resistencia antimicrobiana prácticamente. Esperamos que su carrera siga más adelante y vamos a darle seguimiento también a su futuro. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindó. Muchas gracias.